Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Cada vez falta menos para llegar a los 700 programas. Y gracias por seguir del otro lado. Hoy quiso ayudar a Dios. César Vidal revela cómo la envidia y la impaciencia pueden alejarnos del propósito de Dios. Así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, el pasaje de hoy es muy largo, pero van a comprender ustedes por qué es tan largo y por qué llega desde el 31 hasta el 18-19 del 31. Porque es un pasaje que está en medio de cuál es la actitud matrimonial correcta. Empieza con una pelea doméstica, va a acabar con una actitud doméstica distinta. Y, por cierto, es enormemente interesante. Dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Esto empieza en un conflicto doméstico, y además un conflicto doméstico por una verdadera pavada en la que la mujer está indignada y no tiene razón. El autor del libro de Génesis lo deja claro desde el principio. Aquí no es que la pobrecita Raquel pensaba no tengo hijos, o pensaba no le he dado un hijo a mi marido y me gustaría darle un hijo. Aquí el problema de Raquel es la envidia. Y la envidia de su pobre hermana, que además tenía mal los ojos, era más fea, no era de la que se había enamorado Jacob, pero aún así le tenía envidia. La envidia es un pecado tremendo porque prácticamente es el único pecado que no te da ningún disfrute. Los pecados siempre están mal, los pecados suelen tener malas consecuencias, pero los pecados al menos te pueden intentar engañar con un cierto disfrute. Si robas, te quedas con algo que deseas, sea más o menos. Si te acuestas con una persona con la que no deberías acostarte, bueno, está mal hecho, pero cierto disfrute sexual sacarás. Incluso si te emborrachas, hasta por lo menos durante un rato y hasta que empiezas a vomitar y a tener dolor de cabeza, lo puedes pasar bien. Todos los pecados tienen una parte de disfrute. El único pecado que no solamente no produce disfrute, sino un enorme malestar, es la envidia. La envidia es sentirse mal porque alguien tiene o está en una situación que yo creo que tendría que estar yo. Y eso me ocasiona un tremendo sufrimiento. A veces la envidia es ridícula. Yo he visto gente que sentía envidia hacia personas que realmente no tenían nada de envidiables. No eran chicas más guapas, no eran hombres más ricos, no eran personas de más éxito, pero sentían malestar porque esa persona tenía algo que pensaba que tenía que tener ella. Y la envidia es una pésima consejera y tiene una capacidad de organizar líos y disensiones y divisiones inmensa. Y Raquel tenía envidia. Y como pasa en muchas ocasiones en disputas domésticas, de pronto la esposa concibe unas acusaciones absurdas que arroja sobre el marido. A veces no, a veces le dice al marido cosas que están mal hechas y están muy mal hechas. Pero en no pocas ocasiones la acusación es un disparate. Por ejemplo, Jacob, dame hijos o si no, me muero. Mira, Raquel, se está acostando contigo más veces que con tu hermana con seguridad. No puedes decir que es que no pone voluntad. No es que de pronto Jacob ha dicho no me voy a acostar con Raquel porque es estéril. No hay nada de eso. Es más, todo parece indicar que aquí hasta tenían un turno de relaciones sexuales y que sabían cuándo tenía que acostarse con una y cuándo tenía que acostarse con la otra para no tener líos en la familia, porque la poligamia de fuera parece muy bonita, pero de dentro es un infierno, entre otras cosas por la rivalidad de las mujeres. Y en este momento lo que le dice Raquel es absurdo: dame hijos o si no me muero. Oye, bonita, que contigo también me acuesto. Yo no puedo ya hacer más de lo que hago.
Y esto es algo que tendría que quedarte bastante claro. Y claro, es que a veces las mujeres dicen necedades, las disparan sobre los maridos y no siempre los maridos saben manejar eso. Porque la respuesta de Jacob tampoco es la adecuada. Es decir, Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Oye, no soy yo el culpable de que no tengas hijos. Yo me acuesto contigo, tengo relaciones sexuales contigo. De manera que si no te quedas embarazada, la culpa no es mía. En todo caso, reclámale a Dios. La respuesta de Jacob tiene mucha lógica, pero ciertamente no es la respuesta adecuada. Por ejemplo, ¿cómo hubiera podido responder Jacob? Pues hombre, Jacob tendría que haber respondido como su padre. Cuando de pronto Rebeca no se queda embarazada y no tiene hijos, el libro de Génesis cuenta que Isaac oró por Rebeca para que Rebeca tuviera hijos. Y esa sí fue una respuesta adecuada. En el caso de Jacob, la respuesta es la respuesta visceral. Me tienes hasta el pelo, Raquel. Pídeselo a Dios porque yo no puedo hacer más de lo que ya hago. La respuesta de Jacob es razonable, es comprensible, es humana, pero es incorrecta. ¿Y qué sucede cuando de pronto el esposo no actúa correctamente contra una esposa que encima es víctima de la envidia y que pide cosas absurdas y que formula acusaciones estúpidas? Pues que es muy posible que la esposa acabe haciendo lo que no debe hacer. ¿Y qué hace aquí? Lo que también todos en casa deberían saber que no hay que hacer: echar mano de la criada, aunque sea legal, y tener un hijo a través de la criada. ¿Y por qué no debería haberlo hecho Raquel? Hombre, porque ya sabemos lo que pasó la otra vez que sucedió esto. Pasó con el abuelito Abraham. Cuando de pronto Sarai estaba irritada y no tenía hijos, y debió de pensar eso de la promesa de Dios, pues está muy bien, pero aquí yo no me quedo embarazada, echó mano de la criada Agar y tuvo un niño. Y todavía creo que los árabes y los judíos siguen pegándose de piñazos a día de hoy. De manera que aquí volvieron a repetir el error, que era obvio que no había que repetir. Y aquí hay todo un patrón de mala conducta y mal comportamiento conyugal en el que deberíamos de reflexionar. Que en un momento determinado la esposa puede tener una envidia absurda de alguien y de acuerdo con esa envidia calentar la cabeza al marido. Bien, lamentablemente sucede, son situaciones que acontecen muchas veces en los matrimonios o en las parejas. Pero se supone que el marido tiene que saber llevar esa situación con sabiduría. No responder con ira o no responder dejándose llevar por la envidia y la mala conducta de la esposa. Y eso es algo evidente. Y cuando no es así, y lo que sucede es que el marido, harto de que le calienten la cabeza, acaba pegando un grito, es muy posible que la esposa, que no es muy sabia, haga lo que no debería hacer. Y hay precedentes de que no debería hacerlo. Porque la historia de Abraham y de Sarai y de Agar y de Isaac y de Ismael ya marcaba lo que pasaba cuando empiezas a tener niños con la criada, aunque fuera legal y aunque las leyes de Nussi consideraran que era lo correcto. De manera que el episodio empieza con una mala situación. Aunque seguramente Raquel debió de sentirse muy satisfecha porque, como dice el versículo 5, concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Y el a Jacob en el texto hebreo, el le Jacob, está muy subrayado. O sea, este es un hijo efectivamente dirigido a Jacob, hacia Jacob, para Jacob. Raquel se pone muy contenta y, por supuesto, como todas las personas que tienen envidia y se dedican a calentar la cabeza al marido, se engaña. Fíjense las cosas que va diciendo Raquel a continuación, versículo 6. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dan es un nombre que viene de la misma raíz que juzgar. No te ha dado un hijo. Tú te has buscado un hijo a través de la criada. De manera, querida Raquel, que no te engañes, no te ha dado un hijo, no te lo ha dado hasta ahora. Y tú has decidido tomar el camino fácil de la criada, como pasó con Sara, muy mal.
Versículo 7, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Neftalí significa contienda, plan, engaño, etcétera, etcétera. Tampoco, Raquel, te estás engañando. Tú no estás luchando la lucha de Dios. Estás combatiendo tú con tu envidia y contra tu pobre hermana Lea. Y no la has vencido, pero ¿qué vas a vencer a tu hermana? Si los hijos que está teniendo Jacob no vienen de ti, vienen de tu esclava. No, yo he vencido a mi hermana. Primero, tu hermana había dado a luz más niños y los había dado ella, no una sierva. Y segundo, ¿desde cuándo dos hermanas contienden? ¿Desde cuándo es una conducta adecuada que una hermana tenga envidia de otra hermana y contienda con ella como si fueran dos luchadores que suben al ring a darse de golpes hasta que uno derriba al otro? Pero esa es la mentalidad de Raquel. He contendido con mi hermana, a la que envidio, porque ella sí que tiene hijos suyos, y yo tengo que recurrir a la criada, y aquí me ayuda Dios porque la he vencido. Imbécil, ¿qué la vas a vencer si tienes menos hijos y no son tuyos? Sigue hablando la voz de la envidiosa que se quiere convencer a sí misma. Y claro, cuando una persona actúa de esa manera, es bastante lógico que se produzca una reacción de la persona con la que contiende. Yo recuerdo una vez entrevistando a un general de aviación en un programa de historia y estábamos hablando de una batalla concreta de la Guerra Civil Española. Y en un momento determinado le comento que esa ofensiva de la que estábamos hablando estaba muy bien planeada. Y me dice, sí, pero el problema es que en las guerras el ejército enemigo también opina. Es decir, uno puede concebir una ofensiva, puede concebir un ataque, puedes pensar que vas a derribar el régimen iraní en un fin de semana, pero el ejército enemigo también opina. ¿Y qué sucede? Que cuando tú decides actuar por la envidia y decir, aquí me apoya Dios, me he enfrentado con mi hermana, la he vencido, porque aquí tengo a la sierva pariendo, pues tu hermana decide que hace lo mismo. Versículo 9, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob, y dijo Lea, vino la ventura, y llamó a su nombre Gad. Gad significa buena suerte. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y llamó su nombre Asher. Asher significa feliz o bienaventurado. De manera que te sigue ganando por goleada tu hermana. Y evidentemente ya no solo los hijos que ha tenido ella de su propio vientre, que ahí te ha ganado por goleada, sino que si aquí queremos jugar utilizando el equipo de reserva y echamos mano de la criada, pues se da la circunstancia de que yo también puedo echar mano de la criada y te sigo metiendo goles. Me imagino que Raquel debía de estar, que cada vez que Jacob la veía, tomaba un camino y se metía detrás de las ovejas, porque aguantar a una mujer enfadada en casa no es fácil. Y efectivamente, el panorama es tremendo, y el panorama de Raquel es tremendo. Y por supuesto, sigue la contienda. Fíjense, porque este es otro episodio verdaderamente impresionante. Versículo 14, fue Rubén, hijo de Lea, mirad un hijo, Rubén, mirad un hijo, en tiempo de la siega de los trigos, es decir, aproximadamente el mes en el que estamos ahora, en mayo, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. La palabra que aquí aparece en hebreo es dudaim, traducimos por mandrágora, pero no es del todo seguro que sea exactamente una fruta que se llama mandrágora, pero sí es un tipo de cultivo pequeño, una baya, un poquito más pequeño que la fresa, más o menos del tamaño de una frambuesa, que se supone que tenía propiedades sexuales y que tenía también propiedades de fecundidad. De manera que Rubén viene con las mandrágoras del campo, se las va a llevar a su madre, y entonces Raquel le dice, oye, dame las mandrágoras de tu hijo. A ver si tengo suerte ya de una vez, y visto que ni utilizando el equipo de reserva te gano, aunque yo insisto en que sí te he vencido, a ver si con las mandrágoras de tu hijo saco algo.
Versículo 15. Y ella respondió: ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? ¿Qué pasa? O sea, ya me quitaste el marido, porque con quien se casó fue conmigo, y ahora hasta las mandrágoras. Y dijo Raquel: pues dormiré contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. No te preocupes, Lea. Esta noche le toca dormir conmigo. Pero no tengo problema en que duerma contigo si me das las mandrágoras. Con lo cual Lea más contenta que chupilla, que diríamos en España. Versículo 16. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí. Nosotros diríamos: acuéstate conmigo, que sería la traducción para que la entendamos. Este llégate a mí es muy elegante, pero hay gente que a lo mejor piensa que es que le estaba invitando a tomarse un té a la tienda. No, había más. Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina, que es algo así como ir ganando ya por 7-0, más o menos. Yo me imagino la enorme alegría de Raquel, viendo que después de que había comprado con las mandrágoras de Rubén, a ver si atraía a Jacob, bueno, pues Jacob seguramente le salió Lea y le dijo que esta noche no vas a dormir con Raquel, que vas a dormir conmigo. ¿Y eso por qué? Porque te he alquilado. ¿Cómo me has alquilado? Sí, que le he dado a Raquel las mandrágoras tuyas y esta noche tienes que dormir conmigo. Y supongo que Jacob diría: no voy a discutir con Raquel, que tiene un pronto insoportable. Bueno, pues me acostaré con Lea. A oscuras, a lo mejor no hay tanta diferencia. Y durmió con ella, pero casualidad de casualidades, para terrible desgracia de la envidiosa, resulta que duerme con ella y se queda embarazada. Y por supuesto, como dice aquí, pues ella se sintió muy contenta y hasta le puso un nombre al niño que seguramente Raquel, cada vez que lo veía, se la llevaban los demonios, porque el nombre Isacar significa alquilar. Y eso era un recordatorio para que cada vez que Raquel veía al niño alquilar, correteando, y la mamá le decía: alquilar, ven para acá, la otra se acordaba de que había alquilado al marido y ella no se quedó embarazada con las mandrágoras, pero la canalla de Lea volvió a quedarse embarazada. ¿Eres envidiosa? ¿No quieres un caldo? Toma 3 tazas. ¿Y qué vino a continuación? Bueno, pues después de eso oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar, alquilar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, 6-0. Sin contar los equipos suplementarios. Se llamó su nombre Zabulón, que significa dar. Y por si fuera poco, después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Ya que llegamos al 7, me voy a lucir del todo, y va a ser una niña sobre 6 varones. Y supongo que Raquel tendría un hígado que le hervía por las noches, viendo cómo efectivamente seguía como seguía. Pero Dios es misericordioso, versículo 22, y dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. José, Joseph, significa añadir. De manera que esta es la idea. Dios ayuda a aquellos que reciben la envidia injusta y que son despreciados, pero tampoco tiene interés en aplastar la caña quebrada ni apagar el pábilo que humea, de manera que Raquel vas a tener un hijo, y le dio un hijo, y aquí lo que dice Raquel es una auténtica confesión de parte. Lo que yo he sentido durante todo este tiempo es una situación de humillación, de vergüenza y de afrenta. ¿Hay razón para ello? Objetivamente no.
La mujer a la que verdaderamente amaba Jacob era Raquel. Y sin embargo, Raquel lo que no soporta se lo debe a sí misma, es fruto de su envidia. La pobre Lea, pero si era una pobrecita, la hacen casarse, no le preguntan su opinión en absoluto. Cuando su marido descubre quién es, no quiere saber nada de ella. Era una muchacha que había estado enferma posiblemente desde la infancia, tenía los ojos mal y por eso su hermana más pequeña, Raquel, era la que sacaba como pastora los rebaños. Ella no podía hacerlo. Si hay alguien que a lo mejor hubiera tenido ocasión para tener una envidia mínimamente justificada, hubiera sido Lea. Yo no soy saludable, mi hermana sí. A mi hermana la han querido para casarse, a mí no. Han tenido que engañar al novio para que se case conmigo. No hay una sola palabra de Lea en el sentido de que tuviera envidia de Raquel ni cosa parecida. Pero Raquel sí tenía la envidia y la sufrió. Como de manera yo diría que bastante justificada, siempre acaban sufriendo los envidiosos. Y claro, en muchísimos casos además calentando la cabeza de la gente que tienen al lado, empujándolos en contra de otros. Bueno, finalmente Dios se compadeció y en ese momento, cuando Raquel ya tiene un niño, finalmente un niño suyo, aunque incluso cuando da gracias dice añádame Jehová otro hijo, bueno, ya que hemos perdido por goleada, a ver si el tanteo es un poco inferior a la hora de contar los niños, en ese momento Jacob dice, pues ya es hora de volver. Me he pasado más de 15 años aquí y por lo tanto ya es hora de volver y debería volver. Yo había pensado inicialmente que podía volver de manera inmediata. Si recuerdan ustedes la oración en Betel, la idea de Jacob es que tú me ayudas, yo te doy el diezmo y enseguidita estoy de regreso y me quedo con mi herencia y vuelvo a mi casa. Pero Jacob muy prontito empieza a darse cuenta de que la cosa es para más largo. Dios coloca a la gente donde quiere que estar, cuando tiene que estar, cuando es su tiempo, no cuando nosotros pensamos que es nuestro tiempo. Y tampoco cuando nosotros pensamos que hemos de alguna manera cubierto nuestra culpa. La justicia civil, la justicia humana, efectivamente atribuye a los delitos, a las faltas, una pena concreta. Tú has robado un automóvil, el juez te castiga 1 año de cárcel, estás 1 año en la cárcel y ya puedes salir a la calle y ver si robas otros automóviles y quizá esta vez no te atrapan. Es un concepto de la justicia humana. Incluso se suele utilizar la expresión de que has pagado tu deuda con la sociedad. No es así en el caso de la justicia de Dios. Si se refiere a nuestras deudas con Él, son perdonadas por gracia. Pero si se refiere al hecho de que efectivamente hay un propósito en nuestra vida, ese propósito se cumple no cuando nosotros queremos, no cuando de pronto decimos, bueno, como yo llevo 2 años ahí subido en Padán Aram, ya ha llegado el tiempo para volver, ya he pagado bastante el haber engañado a mi padre o el haber engañado a mi hermano gemelo Esaú. Es cuando Dios considera que efectivamente sí estás en esa situación. Y uno puede esperar mucho tiempo, Jacob 20 años. Y hasta que Dios no vio que efectivamente Jacob había llegado al punto en el que podía recibir eso, pasaron 2 décadas. Esto no es una condena que se cumple y sales a la calle. Esto es el hecho de que se cumpla el tiempo de Dios. Y por cierto, Jacob no se había enterado todavía y perdió todavía más tiempo allá arriba. ¿Por qué? Fíjense, versículo 25. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, enviaré e iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán, que era extraordinariamente hábil, le dice, Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Vamos a ver, Jacob, tú tienes claro que ahora ya tendrías que volver. Han pasado por lo menos 14 años, que son el tiempo que serviste primero por Raquel y luego en segundo lugar por Raquel.
Y además ha habido unos niños entre medias. Posiblemente aquí han pasado 17, 18 años. Y tienes claro que tienes que volver, que ya es el tiempo de volver. Y Labán, que puede ser malo, pero no era un estúpido, combina la mención de Dios con la codicia. Y José le dice, bueno, yo me voy, ya te he pagado, dame mis mujeres, mis hijos, que me voy. Mis mujeres y mis hijos, yo no tengo nada que me vaya a llevar de aquí. Y entonces Labán, que es muy listo, le dice, halle yo ahora gracia en tus ojos, quédate. ¿Por qué? Pues mira, muy sencillo, quédate porque yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Esto lo pensaba Labán? Seguramente no, pero sabía que Jacob era sensible al hecho de que le mencionaran a su Dios. Yo ya te he observado, hijo, en estos años. Tú crees en ese Dios raro que creéis vosotros, no en los dioses de la naturaleza como yo creo que son los que tienen importancia, de modo que voy a apelar a tu Dios. Y además voy a apelar a tu codicia. Dime qué salario quieres y yo te lo doy. No te hago una oferta, no, tú dime lo que quieres y yo te lo doy. Y en ese momento Jacob no dice, no, que yo me voy, que ha llegado el tiempo, que me voy, que me den mis mujeres y mis hijos, que me marcho. Oye lo del salario, previamente Labán, que es muy astuto, le ha mencionado a Jehová, y dice, pues me voy a quedar. Y efectivamente hay veces en que la perspectiva económica es una perspectiva tan sustanciosa que ¿por qué no vamos a retrasar las perspectivas de Dios? ¿Por qué no vamos a retrasar en última instancia lo que pueden ser los planes y los propósitos de Dios? Total, por ganar dinero no pasa nada. Mejor para la esposa y los niños. A la hora de ganar dinero uno siempre encuentra argumentos que justifiquen lo injustificable. Y efectivamente es mencionar el señálame tu salario y yo lo daré. Y Jacob ya no tiene tanta prisa por marcharse y sobre todo por marcharse con las mujeres y los niños. Y dice en el versículo 29, y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Inmediatamente a Jacob se le enciende el signo de dólar en las orejas y dice, hombre, pues ya que estamos hablando de dinero, vamos a hablar un poco más. Tú sabes cómo te he servido, cómo te ha ido. Cuando yo vine, tú eras un pobre desgraciado. El rebaño que tenías era tan pequeño que tu hija Raquel, que era casi una niña, se bastaba para llevar el ganado. Ahora ha crecido mucho. Es verdad que Jehová te ha bendecido con mi llegada. Primera pregunta importante, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y segunda pregunta, el otro que inmediatamente ve que tiene a Jacob en suerte, como diría un torero, y dice, bueno, ¿qué quieres que te dé? Y aquí Jacob, que a la hora de ser un pillo no iba muy lejos de Labán, dice, mira, no me des nada, solamente lo que salga del rebaño y que sea efectivamente una oveja manchada, pues yo me quedo con ellas y tú te quedas con las demás. Y Jacob lo acepta, Labán lo acepta. ¿Por qué? Porque eso es casi imposible. Si ustedes se dedican a ver cabras y ovejas en Oriente Medio, las ovejas generalmente son blancas, las cabras suelen ser negras, y no hay animales apenas
que sean manchados o pintados o rayados. De manera que Labán lo oye y dice, no, si me va a salir el negocio todavía mejor de lo que yo pensaba. Este es un buen pastor, pero sigue siendo tonto. Le voy a engañar como ya le engañé con las niñas. De manera que le dice que efectivamente está bien. De momento las saco para que las que pueda haber en el rebaño ahora no me digas luego que te corresponden. No, estas ya han nacido y ya son mías, aunque estén manchadas. Y además, para que no haya problemas, yo pongo 3 días de camino entre ti y mí, y así pues se va viendo lo que sale y no hay mayor problema. Pero claro, a Labán le salió mal, como cuenta en los versículos siguientes. Lo que pasa en un momento determinado es que Jacob decide actuar de tal forma que cuando las ovejas son fuertes, acaben teniendo crías manchadas. Y cuando las ovejas que se aparean son débiles, versículos 37 al 43, pues entonces lo que sucede es que las ovejas débiles son las que se lleva Labán. Y claro, aquí la cosa no funciona. Como dice el versículo 41 en adelante, y si sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob, y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y a Labán le sale mal. ¿Y qué pasa cuando en un momento determinado la gente que espera algo de nosotros nos saca lo que desea? Se lo toma mal. A lo mejor no tiene ninguna razón para esperar de nosotros lo que espera, pero si no es eso lo que sale, se lo toman mal. Capítulo 31 y versículos 1 y 2. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, lo cual es cierto. Y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza, lo cual es cierto también. Es cierto. Cuestión aparte es que el padre no le hubiera pagado nada durante el tiempo anterior, pero eso era verdad. Y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob capta que no es bien visto. Y eso sucede muchas veces cuando la gente que pretende sacar algo de nosotros no lo saca. Mi madre era muy graciosa. De mí solía decir que yo no tenía término medio. Y me decía: César, tú es que eres o muy bueno o muy malo. No, lo que pasa es que cuando yo hacía lo que quería mi madre, yo era muy bueno. Y cuando lo que me decía mi madre me parecía un disparate y no lo hacía, entonces me transformaba en un niño muy malo. Y aquí sucede lo mismo. Mientras Jacob es este chico que ha trabajado 14 años gratis para quedarse con las 2 niñas de la casa, que no sabemos con quién se hubieran casado, Jacob es un asset. Es decir, nos viene de maravilla que se quede. Cuando de pronto Jacob dice que me voy, y entonces tú dices, bueno, pero si te ofrezco algo interesante, tú te quedas. ¿A ti qué te va a importar volver a tu tierra, la promesa de Jehová? Palabrería. No, quédate, que Jehová nos ha bendecido mucho, quédate. ¿Qué quieres de salario, Jacob? Y encima el tonto este de Jacob dice que quiere las ovejas que salen rayadas, pero si no sale casi ninguna rayada. Y Labán se frota las manos. Pero Jacob no era tonto, y Jacob hace que finalmente las ovejas más débiles sean como todas y las ovejas más fuertes salgan manchadas, y resulta que se enriquece. Y en ese momento los hijos de Labán dicen: pero bueno, este sinvergüenza ha llegado aquí sin nada. Como dirían en España, vino con una mano delante y una mano detrás. Y ahora tiene más ovejas que nosotros. Y esto lo ha sacado del rebaño de mi padre, porque este no se trajo ni un cordero. O sea, lo que tiene es lo que ha sacado de los rebaños de nuestros padres. Este canalla nos está robando. Y Labán no decía nada, porque Labán se había dado cuenta de que en ese combate de pillo a pillo, Jacob había sido más listo que él. Pero de todas formas se le notaba en la cara. No es difícil notar en la cara de otra persona lo que piensa de nosotros. Es muy fácil. Hay gente que se le cae el semblante cuando nos ve.
no le caemos bien, o está disgustado con nosotros, o está enfadado. Por el contrario, hay gente que te ve y se le ilumina la cara como si le enfocaran con una linterna, de manera que no es difícil. Y efectivamente Jacob veía el semblante de Labán, versículo 2, y se daba cuenta que no era como antes. Porque antes seguramente Labán veía a Jacob y decía: aquí está el tonto de mi yerno, y se sentía feliz. Le tengo 14 años trabajando por las dos niñas, que no sabía cómo colocarlas, se ha quedado con las dos y además trabaja. Y seguramente vería venir a Jacob y le diría: muy bien, Jacob, estupendo, buen chico. Es más, en un momento pensé engañarle por tercera vez, ya no con las dos niñas, sino con eso de que yo te doy el salario, y me ha salido mal. Y claro, ya la cara no era la misma. ¿Y qué sucede en ese momento? En ese momento es precisamente cuando Dios le dice que tiene que volver. Y aquí la historia se cierra en círculo. La historia ha empezado aquí con una contienda doméstica, en la que Raquel, de la manera más estúpida y movida por la envidia, le está calentando las orejas a Jacob, y Jacob acaba gritando y enfadándose con ella. Ella actúa mal, él no sabe solucionar la crisis. Y la historia sigue dando la vuelta, y de pronto el autor del Génesis va a concluir la historia cerrando el círculo. Pero fíjense que el cierre del círculo es muy distinto del inicio, porque ha pasado tiempo. Dice así en el versículo 3, también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahora es cuando te tienes que ir, bonito. No como hace 20 años, cuando tú pensabas que enseguida ibas a volver. Ahora. Han pasado 20 años, todavía te queda alguna cosa por aprender, pero ahora es cuando vuelves. ¿Y qué hace entonces Jacob? Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde te ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Versículo 3. Han pasado 20 años. No es cuando quería Jacob. Es mucho después de cuando quería Jacob, pero Dios tiene su tiempo y no lo va a alterar por mucho que gritemos, chillemos y pataleemos. Y si nos empeñamos en chillar, gritar y patalear, va a ser solamente en contra de nosotros mismos. Porque los propósitos de Dios se cumplen cuando se tienen que cumplir. Versículo 4. Jacob consulta a sus esposas. No decide de pronto: aquí nos volvemos, ir haciendo las maletas, peinad a los niños que nos vamos, sino que efectivamente Jacob consulta a sus esposas. Hay gente que interpreta de la manera más equivocada del mundo que el hecho de que el esposo sea el cabeza de familia significa que el esposo es el único que toma decisiones, es el único que piensa, es el único que decide y es el único que manda y ejecuta. No es algo bíblico. No lo es. El esposo tiene que escuchar a la esposa, tiene que contradecirla en ocasiones y decirle: mira, querida Raquel, a ti te come la envidia, no me calientes la cabeza. Y desde luego eso de que vamos a tener niños con la criada, mi experiencia con el abuelito Abraham es que eso ha acabado muy mal, ¿eh? Eso no se puede hacer. Pero al mismo tiempo, como hizo mi padre con mi madre, sí que puedo orar para que el Señor te conceda un hijo. Y la relación entre un marido y una mujer es una relación mucho más fluida en ese sentido, de mucha más consulta, de mucha más comunión, de mucha más integración que lo que piensan algunos. Y cuando realmente no es así, pues hay problemas.
Tanto porque en un momento determinado el marido le dice a la mujer, haz lo que quieras, y realmente lo que quiere es lo que no debe. O a veces incluso se convierte en el instrumento y el canal de la mujer, ¿no? Y de pronto pues, la mujer dice, estoy de Lea que es odiosa hasta aquí. Y el marido se dedica a ver la vida de Lea para llegar a la conclusión de que es que Lea es una víbora, aunque sea mi mujer. Lo dice Raquel, lo cual es un grave error y un grave mal. O a veces impone decisiones sin consultar absolutamente a nadie. Jacob consulta a sus esposas. Y para decirles, pues ahora es cuando hay que volver, porque realmente el Señor que se me mostró en Betel, al que yo no entendí, al que le quise comprar haciendo un voto, ahora dice que vuelvo. Y hay una cierta ironía en ese versículo 13, en el que dice, yo soy el que se apareció en Betel, que por cierto me hiciste un voto. A 20 años de distancia, estúpido Jacob, ¿te has dado cuenta de que yo no funciono por ese tipo de cosas? ¿Te has dado cuenta de que tú me ofreciste una serie de cosas para que yo hiciera lo que tú querías? ¿Y te has dado cuenta que no ha funcionado? ¿O al cabo de 20 años sigues tan bruto como hace 20 años? Porque a estas alturas deberías haberte dado cuenta, Jacob. ¿Y qué dicen Raquel y Lea? Versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, a todo lo que Dios te ha dicho. Y entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. El relato concluye con las esposas actuando bien y no rompiéndole la cabeza a Jacob. Las esposas podían haber dicho, bueno, pero vamos a ver, si te has llevado bien con papá durante 20 años, ¿por qué no vas a seguir llevándote bien con él? Pero ¿cómo pretendes que nos vayamos de aquí y vamos a dejar a papá y a nuestros hermanos? ¿Pero qué pretendes, que rompamos la familia? No, las esposas de Jacob son conscientes de que su primera obligación es con esa familia, y es con su marido. Y es con los hijos que han tenido con ese marido. Y desgraciadamente a veces el esposo o la esposa antepone la familia previa a esa familia. Y eso tiene muy malas consecuencias. Porque efectivamente la primera relación es la relación que se tiene con el esposo y la relación que se tiene con la esposa. Y hay gente que no lo entiende. Por desgracia para ellos. De manera que las enseñanzas que aparecen en esta porción, un poquito más larga, pero que empieza con una esposa volviendo loca al marido, y al que el marido no sabe colocar donde tiene que colocar, acaba con dos esposas que sí saben lo que tienen que hacer. Y las lecciones son muchas. Primera, no hay que irritarse con las reclamaciones de las esposas, aunque no sean razonables, hay que saber tratarlas. Porque a veces la alternativa que busca la esposa que pide algo que no es razonable es todavía peor. Y el caso de Raquel es evidente. Puesto que no aceptas que tú eres el culpable, yo el culpable. Que me acuesto contigo 3 veces a la semana, yo el culpable. Resulta que la alternativa, que es echar mano de la criada, puede ser peor. Segundo, Dios escucha la oración siempre. Y siempre es mejor lo que viene de su gracia que lo que forzamos. Isaac fue mejor que Ismael y la promesa pasó por Isaac. Pero es que José fue mucho mejor que cualquiera de los hermanos que le nacieron de una mamá Raquel que tenía hijos a través de la criada. Y en ese sentido es evidente que lo que viene de gracia es siempre mucho mejor que lo que forzamos. Tercero, Dios nos protege, aunque a veces haya gente que le cueste creerlo o le cueste experimentarlo, Dios nos protege del mal que planean contra nosotros. Y la historia de Jacob es así durante 2 décadas.
Cuarto, los que desean sacar partido de nosotros, en algún momento puede que nos engañen, en algún momento lo van a dejar de manifiesto, pero nosotros tenemos que estar preparados. Labán se pasó casi 20 años sacando partido de Jacob y todavía en el último momento hasta intentó sacar todavía más partido y sabía cómo hacerlo. Y es, a fin de cuentas, combinando la referencia a tu Dios con el dinero. Y Jacob dice, bueno, pues si es así, me quedo. Tuvo suerte y le engañó, pero le habían engañado 2 veces antes. Tenemos que estar preparados. Quinto, no debemos retrasar el propósito de Dios por razones económicas. Y es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Entre otras razones porque todos necesitamos tener un techo encima de nuestras cabezas y comer a ser posible 3 veces al día. De manera que si eso nos lo envuelven en un papel donde está escrito Dios, estamos deseando en muchas ocasiones aceptarlo. Cuando Jacob se queda unos años más en Padán Aram, retrasa unos años más el propósito de Dios por razones económicas. Yo no he tomado jamás una decisión profesional por razones económicas solamente. Es más, ha habido decisiones que yo he tomado a sabiendas de que realmente perdía muchísimo dinero con esa decisión. Pero me parecía absolutamente obvio que era la decisión que tenía que tomar en términos de integridad, en términos de fidelidad al Señor y en términos de obedecerle. Y en algunas ocasiones ha sido muchísimo dinero. La época dorada de mi vida en términos económicos. Hace ya tanto tiempo que me parece que es de una reencarnación anterior, realmente. De manera que, efectivamente, esa es la situación. No debemos retrasar el propósito de Dios por razones económicas. Jacob no gana con ese retraso, pierde años de su vida, de cumplimiento del propósito de Dios. Sexto, Dios tiene su tiempo. Y el tiempo era cuando Jacob fuera aprendiendo, y en este caso fueron 20 años. Y cuando le dice que me aparecí en Betel, es recordarle, me aparecí en Betel y tú me hiciste un voto. Bueno, pues ya has visto de lo que has servido. Esto es a mi tiempo, no cuando tú quieres encadenarme con un voto, o cuando a ti te apetece, o cuando a ti te parece que tiene que ser. Y han pasado 20 años. ¿Lo has aprendido, Jacob? Vamos a ver en las próximas semanas que todavía le queda por aprender. Séptimo, el tiempo de Dios exige nuestra obediencia y nuestra preparación. Y no podemos esperar que el tiempo de Dios se cumpla si no estamos dispuestos a obedecer y no estamos preparados para obedecer. Y a veces clamamos una y otra vez para que Dios actúe, pero ni estamos preparados para obedecerle ni estamos dispuestos a obedecerle. Octavo, las esposas deben apoyar a sus maridos por encima de sus familias previas. Y esto para algunas personas es muy difícil de entender. Pero realmente aquí Raquel y Lea acaban comportándose como debían al final del episodio, cuando de pronto dicen, no, Jacob, estamos contigo. No dicen, yo me quedo con papá y con mis hermanos, que yo en mi vida he salido de aquí, me movía del pozo a la tienda y de la tienda al pozo, y no hay cosa parecida, y que no me voy contigo, Jacob, que te lo pienses, y además ahora estás ganando un dinero que no hemos ganado nunca, pero si nos va mejor que a mi padre. Las esposas tienen que apoyar a los maridos por encima de sus familias. Noveno y último. Y las esposas deben seguir a sus esposos. Y aquí realmente el final de la historia es ese Jacob, que ya no es un jovencito, ni mucho menos, y que echa mano de sus hijos y de las esposas, y como dice aquí, los subió en los camellos. No sé si alguno de ustedes ha subido alguna vez en camello. Yo sí. Y en las películas queda muy bien, porque ves al beduino en el camello y al camello corriendo, y esto debe ser fantástico, como ir en un automóvil. Vamos, subirse en un camello es una de las experiencias más desagradables que puedan pensar ustedes. Y yo he tenido ocasión de subir en camello en varios continentes y les puedo asegurar que no varía la cosa el continente. El camello es igual de insoportable.
y para gente que, en fin, como mucho se había subido en una mula, de pronto que la subieran en el camello con los niños y algunos quizá lactantes para tirar hacia el sur sin saber lo que te vas a encontrar, había que pensárselo. Pero no parece que ni Raquel ni Lea dudaran lo más mínimo en lo que tenían que hacer. Si realmente llegamos a aprender en nuestra vida lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que conducir nuestra vida, aunque eso pueda llevar 20 años o incluso más, habrá merecido la pena. Si no somos conscientes de que tenemos que aprender en el tiempo de Dios, iremos desperdiciando inútilmente los años, irán pasando las décadas y es posible que al final perdamos el propósito que Dios quería para nosotros. Tenemos un minuto si alguien tiene alguna pregunta. Sí, sí. Es evidente que la prosperidad que Jacob tenía con lo de las cabras provenía del Señor, ¿no? Pero esa creencia que él tenía de las mondaduras de castaño y avellano y eso, que se las ponía al frente para que hicieran eso. Eso no tengo, o sea, quiero decir, no está comprobado que fuera así. Es una cosa extraña, pero tampoco creo que nadie se haya puesto a hacer la prueba a ver si puede salir así, porque en última instancia, de verdad que las cabras y las ovejas en Oriente Medio suelen ser de un solo color. Es decir, es muy raro que tú te encuentres un animal listado, manchado. Es muy raro. Por eso Labán acepta inmediatamente lo que le dice el otro, porque dice, bueno, esto ya va a ser el negocio, o sea, se va a llevar un par de cabras de cada 100, o sea que yo encantado de la vida, que siga trabajando y se lleve las 2 cabras, ¿no? Pero tampoco tengo noticia de que nadie haya hecho la prueba, a lo mejor si se hace la prueba sale así, ¿no? Pero yo no tengo noticia. Sí. Hermano Vidal, siempre tuve esa duda y espero encontrar la respuesta hoy día, de que los patriarcas están formados por los hijos de Jacob, son 12, pero le excluyeron a Dina, 1. Y por el otro lado, en el 33 dice, por primera vez veo y noto que Jacob dice, así responderá por mi honradez mañana, que ella estaba enfatizando a ser ya no un engañador, sino buscando a tener otra característica. Entonces, pero la primera es la que más me interesa. Empiezo por el final. Yo no tengo nada seguro de que él no quiere engañar. Porque él dice, así va a quedar muy claro que yo soy honrado, pero luego organiza el numerito de las ramas para que nazcan con manchas. Es decir, entiendo lo que tú dices, pero me da la sensación de que es todo lo contrario. O sea, él está diciendo, aquí que quede claro que yo voy a ser honrado, ¿eh? Pero tengo un as en la manga, que es que me voy a dedicar a mundar ramitas y cuando sean débiles o sean fuertes, las pongo o no las pongo. Yo creo que todavía no ha llegado a ese punto. Ahora lo otro, vamos a ver, los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, y se suele incluir a los hijos de Jacob. ¿Por qué no se incluye a Dina? Porque formaría parte de las matriarcas. Es decir, cuando se habla de matriarcas, ¿de quién se habla? De Sara, se habla de Rebeca, se habla de Raquel, se habla de Lea. Y no pueden ser patriarcas porque son madres, no padres, ¿eh? Entonces, cuando se habla en general de los patriarcas, por regla general, es Abraham, Isaac, Jacob, y algunos lo extenderían a los hijos de Jacob también, ¿no? Pero en realidad los hijos de Jacob son casi el gozne que va de los 3 patriarcas a la formación de Israel, ¿no? Esta sería un poco. Y por regla general, no se habla de las mujeres porque se las considera matriarcas, porque son madres, no son padres. En medio del ruido que quiere taparlo todo, hay voces vacías girando sin fondo, pero algo despierta detrás del silencio, como un fuego ardiendo por dentro del pecho. Palabras
historias que llevan el peso del cielo, verdades eternas sonando de nuevo, y algo se enciende cuando empieza a hablar, como lluvia en la tierra, como un río en el mar. No quiero dormir mientras el mundo se rompe por dentro. Quiero escuchar esa verdad atravesando el viento. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. No busca aplausos ni aprobación, solo encender algo en el corazón, una conversación entre el tiempo y lo eterno, una luz avanzando en medio del invierno. Y aunque las sombras quieran crecer, todavía queda fuego para ver. No quiero dormir mientras el mundo se pierde corriendo. Quiero encontrar algo real latiendo en el silencio. Radio Shanghai, como un eco en la noche, como una llama imposible apagar. Radio Shanghai, cuando todo hace ruido, todavía hay voces que dicen verdad. Escúchalo, hay algo vivo en el aire. Escúchalo, como un suspiro gigante. Radio Shanghai, más allá del sonido, hay una voz llamando a despertar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.